Hola, pues continuemos entonces. Vamos a iniciar esta nueva semana con lo que estábamos viendo, con el análisis combinatorio que decíamos que nos va a ayudar para poder resolver problemas de probabilidad. Y bueno, ya cuando empecemos a ver probabilidad, pues vamos a ver en qué nos ayuda. Entonces vamos pues a continuar. Y el tema que vamos a ver el día de hoy pues son las permutaciones. Y vamos a entender nosotros por una permutación, dice aquí, una permutación es un ordenamiento de n objetos tomados R a la vez. Y bueno, pues aquí es donde se utiliza la notación vectorial que venimos manejando. Vamos a ver un ejemplito para entender lo que es una permutación. Vamos a ponerle aquí ejemplo. Y llegar a obtener nuestra fórmula, pero lo que nos interesa más que todo es ver qué es lo que hace precisamente la fórmula. Aquí se usan mucho las ordenaciones con letras y con números. Pues con números sí tienen sentido porque cualquier acomodo que hagamos con los números pues nos va a dar un número diferente, y con las letras pues sí nos da un acomodo diferente, pero serían palabras diferentes. Vamos a poner los números, vamos a ver con números. Aunque aquí viene el ejemplo con palabras, con letras, vamos a poner números. Vamos a suponer que tengo los números del 1 al 6, por decir algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 números. Y yo quiero formar números de tres, de 3 cifras. De 4 cifras, por ejemplo. Entonces tendría yo, por decir algo, un ejemplo de números de 4 cifras sería el 1234. Pero también sería el 5643. El 1456. Y el que a ustedes se les ocurra, nada más con estos 6 números. El 5124. Estas serían permutaciones. Órale, me salió esa. Ahora sí que la llave, oiga, pues está chueca. Estas serían permutaciones de, cuatro números, de 6 números tomados 4 a la vez, ¿verdad? Con estos 4 números voy a formar. Estos serían permutaciones de 6 números tomados 4 a la vez. Serían permutaciones. Esto es una permutación de 6 números tomados 4 a la vez. ¿Ok? Pero también podemos hacer con estos mismos tomando 3. Por ejemplo, sería el 1123, el 321, el 231. Fíjense aquí nada más con estos 3. Pero también el 456, el 345, etcétera. Se pueden formar muchos. Estas serían las permutaciones de esos 6 números tomados. No, definitivamente estas llaves no nos salen. Serían las permutaciones de números tomados aquí, etcétera, ¿verdad? Estas serían las permutaciones de esos 6 números tomados 3 a la vez. Pero también podemos hacer tomando 2 a la vez y tomándolos todos, 5 o todos. Entonces, estas serían las permutaciones, mutaciones de 6 números tomados 3 a la vez. Pero también puedo hacer de 2
Y de 2, pues los que quieran, el 12, el 21, el 34. Nada más con esos 6 números, ¿verdad? El 65, el 47 no, ni el 40, vamos a decir el 42 o el 41, que a ustedes se les ocurra. Entonces esas serían permutaciones de 2 números. Igual puedo hacer permutaciones pues de un número, pues también, ¿verdad? Pero pues para qué, ¿verdad? Nada más puedo hacer 6. Y lo que buscamos nosotros con las permutaciones es decir, ¿cuántos números? O sea, lo que me interesa de estos, aquí los voy haciendo. Lo que me interesa es decir, ¿cuántos números de 4 cifras puedo hacer? Esa sería la pregunta. ¿Cuántos números de 3 cifras puedo hacer? ¿Cuántos números de 2 cifras puedo hacer? ¿Cuántos números de 5 cifras puedo hacer con esos 6? Ese sería nuestro trabajo. Esa sería la aplicación pues de la notación factorial y de las permutaciones. Vamos a decir, las ordenaciones que se pueden hacer con esos números. Igual con palabras y con letras, ¿vea? O con otros objetos que se pudieran acomodar de manera diferente. Los objetos pues tienen que ser diferenciables. Sí estamos más o menos viendo de qué se trata esto. Estas serían permutaciones de 2 cifras o de 6 números tomados 2 a la vez. ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer permutaciones tomando los 6 números? Este sería tomando 2 a la vez. También son permutaciones. Tomando 2 a la vez. Si yo quisiera hacer permutaciones, pero con los 6 números, pues también puedo hacer, ¿verdad? También puedo hacer todas las combinaciones las permutaciones que yo quiera hacer aquí. Fíjense que dije combinaciones, no, las combinaciones son otra cosa. Son muy parecidas, pero diferentes. Son así como los similares, ¿verdad? Son lo mismo, pero diferentes. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, si yo quisiera hacer de 6 cifras, pues también, ¿verdad? Iniciando con 6 y luego cambiando todos estos. Iniciando con 5, cambiando todos estos. Y sería, pues, muchos números los que se pueden. No podemos decir una infinidad porque son poquitos los números, pero sí serían muchos números diferentes los que se puedan hacer con estos 6 números. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver cómo le hacemos. Vamos a suponer que quisiéramos saber, déjeme ver porque ya hice un ejemplo que no es el que estoy viendo, entonces pues necesitamos una calculadora para que poder encontrar las permutaciones. Espero que tengan ahí ustedes a su mano la calculadora. Vamos a suponer que quisiéramos hacer números de 3 cifras. ¿Cuántos números de 3 cifras puedo hacer con estos 3? Esas serían las permutaciones. Vamos a decir aquí, vamos a poner. Caray, ya no pintó. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes, ¿verdad? Sin que se repitan, diferentes no, hombre, estamos, pues es que es la sesión del lunes, aunque no sea lunes, pues es lunes, da de cuenta. Diferentes se pueden formar con los números del 1 al 6. Pueden formar. Ojo, sin repeticiones, aquí ya lo voy a escribir, sin repetir los números, porque también podríamos repetirlos y ya se pueden hacer otros muchos más, ¿no? Y sin
sin repetirlos, sin repetir los números. Por ejemplo, el 113, por decir algo. Ya repetimos el 1 dos veces. No, con nomás diferentes, números diferentes, usándolos una sola vez el número, pues, para que me entiendan. Y aquí se utiliza el principio multiplicativo, fíjense que vimos ya en las sesiones anteriores. Una manera de trabajar sin fórmula ni nada es de la siguiente manera, miren. Se ponen unas rayitas, diagramas de caja, no sé cómo les dicen unos. Queremos números de 3 cifras y luego decimos, bueno, este va a ser la primera cifra. Aquí en la primera rayita va a ser la primera cifra. ¿Cuántos números tengo? Ah, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Tengo 6 números. Entonces, el número puede empezar, fíjense, el número de ese de 3 cifras puede empezar o con el 1, o con el 2, o con el 3, o con el 4, o con el 5, o con el 6. O sea, la primera cifra del número que voy a formar puede tener cualquiera de esos 6. Entonces puede ser cualquiera de esos 6. Cualquiera de esos 6. Cualquiera. ¿Sí? Desde el 1 al 6. Y bueno, ya vamos a suponer que ya escogí uno. Escogí el que quieran ustedes, el 1, el 2, hasta el 6. Entonces, pero tenemos 6 maneras o 6 formas diferentes de escoger un número. 6. Oh, salió todo chueco. Bueno, el siguiente. Ya escogí uno. ¿Cuántos me quedan? Vamos a suponer que escogí el 3. Ah, pues me queda el 1, el 2, el 4, el 5, el 6. Tengo 5 formas de escoger el otro número. 5 formas de escoger el otro número. Ok, ya escogí, vamos a suponer que escogí el 1 y el 2. ¿Cuántos números me quedan? Ah, me quedan 4 maneras de escoger el siguiente número. Y ahí ya terminaría. Entonces, ¿cuántos números diferentes se pueden hacer? Ah, pues se pueden hacer 6 por 5 por 4 igual a 120 números de 3 cifras se pueden hacer. Números diferentes, sin tener repetidos los números, sin que se repitan las cifras, se pueden hacer con esos 6 números. 120 números diferentes, que es que van a ser ordenaciones diferentes. O sea, son los mismos números, pero puestos en diferente punto. En estas 3 rayitas van a ser los números, pero puestos en diferente manera. Fíjense que esto se explica y se puede entender, aunque no lo maneje aquí con un diagrama de árbol. Aquí, aunque tenemos muy poquito espacio, vamos a intentarlo. Miren, la primera cifra, la primera rama del árbol va a tener 6. Va a tener 6 aquí. Aquí lo voy a hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner 6 acá. Ese es el principio multiplicativo. Aquí podría ir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 acá abajo. Este se llama principio multiplicativo. Lo vimos. Entonces, aquí, vamos a suponer que yo escojo el 1. Ah, si ya escogí el 1, entonces aquí puede haber 1, 2, 3, 4, 5. Si ya escogí el 1, entonces aquí puede haber el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, estos son 6. Y en cada uno de los siguientes números va a haber otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay otros 5. Después del 3 otros 5 números. Después del 4 otros 5 que van a ser los otros. Desde luego no va a ser el 4. Después del 5 van a ser los otros 5 y después del 5 van a ser... De tal manera que ¿cuántas ramas vamos a tener aquí de este árbol? Pues vamos a tener estas 5 por estas 6, que sería esta multiplicación que tenemos acá. 5 por 6 o 6 por 5. ¿Sí? Ok. Y luego vamos a suponer que escogimos el 5. Ah, entonces, ¿qué me va a quedar? Pues ya tengo el 1 y el 5 escogido. Entonces me va a quedar 4. 1, 2, 3. Ok, la canción. 4. Entonces aquí, ¿qué escogí? El 1, el 5 y me va a quedar el 2, el 3, el 4 y el 6.
¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí voy a formar todos los 100. 152, 153, 154, 156. Aquí están los que puedo hacer. ¿Ok? Ya tenía que eran estos 5, estos 6 rayitas por estas 5. Entonces sería 6 por 5. Y ahora de los 5, pues solo me quedan 4 por estos 4. Y ya tendría por 4. ¿Sí lo ven? O sea, sería... Aquí cada número tenía su rayita y aquí también. Entonces nos quedaría un arbolote enorme, ¿verdad? Si se lo imaginan. Y pues al final tendríamos 100 números, 120 números. Y los podríamos inclusive hacer los 120 números. O sea, saber cuáles son. Pues esa es la manera como vamos a formar nuestros números de ¿cuántos dígitos? De 3 dígitos. Los dígitos ninguno se repite y nada más son acomodados de manera diferente. No pueden ir en el mismo punto los números. Si está, esa es una permutación. 120. La otra sería, ¿cuántos números puedo formar? Aquí mismo lo hacemos. ¿Cuántos números puedo formar con todos los números? ¿Cuántos números diferentes puedo formar? ¿Cómo la ven? ¿Cuántos números diferentes podríamos formar con todos los números? O sea, números de 6 cifras. Números de 6 cifras. ¿Cuántos podrían hacer? ¿Serían más o serían menos? A ver, imagínense ustedes. Vamos a decir, números de 6 cifras. Números de 6 cifras. Cifras. Una con S y otra con Z. Válgame Dios. De 6 cifras. ¿Cuántos números podríamos formar? Bueno, pues aquí lo podemos ver. Tengo cuántas maneras de escoger el primero, cuántas de escoger el segundo, cuántos el tercero, cuántos el cuarto, cuántos el quinto y cuántos el sexto. El primero tengo 6 maneras de escogerlo. El segundo tengo 5 maneras de escogerlo. El tercero tengo 4 maneras de escogerlo. Y luego 3, y luego 2, y luego 1. De tal manera que nuestra cantidad de números de 6 cifras tendrían que ser 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esto nos da 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 120. 360. 120, 360 y 720. A ver, ahí chequenlo, esto lo estoy haciendo aquí a capela. Serían 6, 24. Está más fácil aquí. 6 por 5, 30. Por 4, 120. Por 3, 360. Por 2, 720. Y ahí tendríamos ya nuestros números de cifras con 6 números. ¿Sí? Pues aquí pues el primero tengo 6 maneras de escogerlo. Y luego la siguiente de 5, 4, 3, 2, 1. Y esta sería la manera de calcular. Fíjense que este es nada más. Ya tendríamos aquí que este sería n factorial. Vamos a ver entonces cómo se haría la formulita. Vamos a ver cómo se hace la formulita para entender esto de las permutaciones. Ahí en su calculadora ya vienen y ni siquiera se preocupen por aprender a aplicar la fórmula. Nomás hay que entender lo que es la permutación y luego ya aplicar la fórmula directa. Fíjense, ahora vamos a hacer de 4. Vamos a suponer números de 4 cifras. Entonces tenemos, con esos mismos 6, tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos, el primero, ¿cuántas formas tengo de escogerlo? Bueno, pues tengo 6 formas de escogerlo. El segundo, 5. El tercero, 4. Y el último, pues 3. Entonces tendríamos 6 por 3. No, 6 por 5.
por 4 por 2 por 3. Aquí el orden pues ya sabemos que no nos afecta, pero sí hay que ponerlo, pues lo vamos a estandarizar. 5 por 4 por 3. Y ahí están los números de 4 cifras. Entonces, esto nos da 30, 120, 360. 360. Entonces vamos a buscar una fórmula que nos ayude a hacer eso. Que se llama n permutaciones de R. ¿A qué sería igual n permutaciones de R? Ya lo tenemos ahí, de hecho ya lo hicimos en el ejemplo de la sesión pasada. Ahí lo hicimos. Vamos a decir, la primera, fíjense, la primera tengo n maneras de hacerlo. La segunda tengo n menos 1, la segunda cifra, elementos que me quedan por escoger. La tercera cifra tengo n menos 2, o sea, aquí son 6, pues 6 menos 1, si son 6 elementos los que tengo, o sea, 6 dígitos, 6 elementos, pues aquí tengo 5, aquí tengo 4, y así se van ¿hasta dónde? Hasta n menos ¿qué? Menos ¿qué más? Menos, aquí le voy a poner otro paréntesis, r menos 1, ¿se fijan? Y ahí termino. O sea, tomado r a la vez. Por ejemplo, aquí tomé 4. Cuando aquí tomé 4. Estos son de 4 cifras. Entonces r vale 4. Aquí miren. N eran 6 dígitos y r pues vale 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos tengo? Este sería 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Este es R. 1, 2, 3, 4. N vale 6. Entonces este es N. Este es N menos 1. 5. Esto es N menos 2. 4. Este es N menos 3. Y sería 3. N menos 3 sería 3. A ver, sí, pues es 3. 6, 5, 4, 3. ¿Sí? Entonces es R menos 1. ¿Se fijan aquí? R menos 1 para incluir el R'ésimo. Entonces, si aquí N valía, miren, este es el 1, el 2, el 3, el 4. Aquí N valía 6. 6. R valía 4. Y menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale este número? Vale 6 menos 3, 3. A ver si lo ven, nomás para que vean esta formulita. N vale 6. N vale 6. 6 menos 1. 6 menos 2. Y este es el último. Aquí, pues. Entonces, este es el 6. Es este 6 que está aquí. Este vale 5. Es este 5 que está aquí. Este es el 4. Este 4 que está aquí. Este es N. R vale 4. Menos 1, 3. 6 menos 3, 1. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, pero esto es nada más para que vean el ejemplo que lo hicimos ayer. Que hicimos ayer aquí. Dijimos no hay ayeres, ni mañanas, ni pasados, ni... Son sesiones. Entonces, este es igual a n menos 1 por n menos 2, así. Y esto que está aquí, pues es lo mismo que yo ponga n menos r más 1, por lo del signo. Y esta es la que tenemos allá. Esta decíamos, esa la tenemos en la sesión pasada, que n permutaciones de r es igual a n factorial entre n menos r factorial. Y esta es la fórmula de las famosas permutaciones, que ahí viene en su calculadora. No se mortifiquen la vida buscando computador, buscando la fórmula, así aplicándola, buscando las factoriales. Ahí viene ya en la fórmula. Por ejemplo, vamos a decir, tenemos
6 números y quiero hacer números de 4. Entonces tenemos 6 números. N es igual a 6 y quiero formar números de 4 cifras o palabras de 4 letras, como lo que se les ocurra a ustedes. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a hacer de 6 voy a tomar 4. Esto es igual a 6 factorial. 6 factorial entre 6 menos 4 factorial. Esto parece 6 menos 4 factorial. Esto es igual a 6 por 5 por 4 por 3, a ponerlo todo, por 2 por 1, abajo, entre 6 menos 4, 6 menos 4. 6 menos 4 nos da 6 menos 4 nos da 2. 2 factorial. 2 por 1. Entonces esto nos queda que es igual 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Abajo pues tenemos el 2 factorial. Se va el 2 factorial, el 2 factorial. Y solo nos quedó lo que teníamos acá arriba. Entonces esto nos da, pues dijimos que eran 360, perdón. Es 360. ¿Sí? Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Fíjense aquí, desde aquí, pues ya nosotros vimos que se va con este. Y ya nos queda 5, significa esto, lo mismo los acomodos. Luego tenemos de 6, sacar 3, hacer números de 3 cifras. Entonces tenemos 6 entre 6 menos 3 factorial. Esto es igual a 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Vamos a ponerle aquí 3 factorial entre 3 factorial, que es lo de abajo, se va el factorial, 3 factorial con 3 factorial y solo nos queda 6 por 5 por 4. Son las ordenaciones que teníamos y decíamos que esto era 120. 6 permutaciones de 6, que es igual. Pues es igual 6, sacar 6 menos 6 factorial es igual a 6 factorial entre 0 factorial igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre, dijimos por definición 0 factorial es igual a 1 y esto dijimos que nos daban 700 y cacho, ¿no? 6 por 5, 30, 120, 360, 720. Chequen este 720, ¿no? Que no sea, estoy haciéndolo aquí de memoria, a capela, oigan, sin calculadora. Ok, pues esas son las permutaciones. Esta es nuestra fórmula. Ya tenemos que cuando n es igual a r, o sea, n permutaciones de n, pues es igual a n factorial. Esta es la otra fórmula, ¿verdad? Estas tomadas r a la vez. Estas son tomadas r, estas son las directas. Bueno, entonces permutaciones ya está. Son entonces dijimos que son las que ordenaciones en donde nos interesa la posición que ocupa cada uno de los elementos de donde se hace la permutación. Con los números se ve muy bien, con las letras pues también, solo que con las letras pues si nos dicen forma palabras, pues hay palabras que no tienen sentido, pero bueno, pues serían palabras sin sentido entonces. Vamos a ver otra, ya nada más para terminar con esta sesión. Hay que hacerlas rápido para que ustedes aprovechen su tiempo para hacer otras cosas. Entonces vamos a ver las permutaciones con repetición. Vamos a ver, aquí vamos a ponerle
permutaciones con repetición. No son, pues, bueno, más bien es con elementos repetidos más que con repetición, aunque aquí dice así. Vamos a imaginarnos que tenemos bueno, déjame le pongo este ejemplo, que nos ponen aquí en el libro para no estar inventando cosas. Dice, déjenme ver dónde está. Aquí lo que pasa es que sería que dentro de los elementos que nos dan de la n, esos elementos están repetidos. Bueno, hay elementos que se repiten, que no se pueden distinguir uno del otro, ¿sí? Entonces dice, por decir algo, dice aquí, supongamos que se desea formar todas las palabras posibles de 5 letras a partir de la palabra, y luego tienen baby o baby. Dice, vamos a hacer aquí con un ejemplito, hacer la formulita, ejemplo, y luego dice, supongamos, así como dice aquí, supongamos que se desea formar todas las palabras posibles. Supongamos que se desea formar todas las palabras posibles. Todas las palabras posibles de 5 letras. De 5 letras a partir de la palabra y lo ponen aquí con mayúsculas. Baby, no sé si se escriba baby, pero no creo. ¿Sí? Todas las palabras posibles con esta 5 letras. Fíjense que aquí, bueno, pues podemos hacer todas las que queramos, pero no podemos distinguir las B. Esa es la idea, por eso está aquí. No podemos distinguir las B. O sea, estas B, pues esta puede ser la 1, la 2 y la 3. Entonces, como son igual, entonces ahí las permutaciones pues no serían todas iguales, porque por ejemplo aquí podríamos decir son 5 letras, entonces aquí diríamos nosotros que n es igual a 5 y que r también es igual a 5. Entonces diríamos 5 permutaciones de 5 pues va a ser igual, ya sabemos de la formulita que acabamos de hacer, a 5 factorial, y 5 factorial pues es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 5 por 4 20, 60 por 2 120. Entonces estas serían 120 palabras. Pero esas 120 palabras no todas son diferentes. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, que con estas tres, las 3B, que con las 3B, vamos a suponer que tenemos aquí B1, B2, B3. ¿Sí? De estas 3 permutaciones de 3 nos va a dar a 3 factorial, nos da igual a 6. Estas, si yo le quito el 1, el 2 y el 3, aquí hay 6 posibles ordenaciones con estas. O sea, si primero va el B1, pues y luego va el B2 y luego el B3. Y luego el B1, el B3 y el B2. Y luego, bueno, las permutaciones que se pueden hacer con esta sería B1, B2 y B3. Y luego B1, B3 y B2.
Y luego iría B2, B1 y B3. Y luego B2, B3 y B1. Y luego B3, B1 y B2. Y finalmente B3, B2 y B1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas, si yo les quito los números, el 1, el 2 y el 3, y supongamos que las hubiera hecho todas igual, porque no son todas igual, pues no podría distinguir cuál es una y cuál la otra. Aquí es donde decimos que tenemos elementos repetidos. Se llama permutaciones con repetición. Entonces hay seis ordenaciones que no serían realmente diferentes. 6 ordenaciones que no serían diferentes. Por ejemplo, si aquí le pongo la A y aquí la A y aquí la I, vamos a suponer en esta que yo pongo aquí la A, va, y luego acá tengo la B y la I en esta, y dice Babi, igual, ¿verdad? Y luego aquí yo pongo también, va, pues las B están diferentes, pero sigue diciendo la misma. Y aquí también sigue siendo la misma, y aquí sigue siendo la misma, y aquí sigue siendo la misma, aquí sigue la misma. Y si le cambio la I aquí, y la pongo acá la A, y aquí también la I aquí, y acá la A, pues estas dos serían igual, ¿no? ¿Se fijan? Sí, más o menos me explico. Me siento como que no me explico, así. Imagínense que aquí pongo B, y aquí pongo la I, y luego acá pongo la A. Igual, aquí pongo la B, aquí pongo la I y aquí pongo la A. Aunque estas sean letras diferentes, pues siguen siendo la misma, no se distinguen pues. Entonces estas serían las que hay que quitarle a estas 120. O sea, en realidad no se pueden formar 120 porque esta y esta serían las mismas. ¿Cuántas serían las mismas? Pues depende de las ordenaciones diferentes que tenga de 6, que van a ser estas. Entonces tendrían que ser 120, en realidad tendrían que ser 120 sobre 6 y nos darían 20. Sí, nos dan 20. O sea, en realidad solo podría ser 20 palabras diferentes. Habría que quitarle a este total, habría que quitarle las 6 ordenaciones diferentes que se forman a la hora de que son iguales o si un elemento se repite varias veces. ¿Sí? Esto nos lleva a la fórmula que nos dice n repeticiones sería entonces tener, dice así, permutaciones, n permutaciones de n1, n2, nr va a ser igual a n factorial entre n1 factorial por n2 factorial por nr factorial. Esa sería nuestra formulita. Si está más o menos, o sea, tengo que distinguir yo los elementos que son repetidos dentro del grupo de elementos que me dan, y luego de ahí ya nada más dividirlos, porque a la hora de dividirlo lo que estoy haciendo es, bueno, si hay 6 ordenaciones, ¿verdad? Lo único que estoy diciendo es quitando estos 6 ordenaciones que tengo. Puedo hacer de 5 letras, puedo hacer 120. Sí, pero de esos 120, 6 no se van a distinguir. Entonces, bueno, solo nos quedan 20. Y aquí serían unas de esas que son repetidas, serían las mismas. Estas hay que quitarlas. En realidad se van a formar, pues quedamos que 100 va a ser parecidas a esta, ¿verdad? Que van a ser lo mismo. 100 repetidas, donde no distingo la B cada una de ellas. Bueno, pues esas son las 3 formulitas que se utilizan en permutaciones. Hay otra que se utiliza en permutaciones
circulares, dice, cuando se ponen los elementos alrededor de un círculo. Luego la vemos y viene por aquí algún ejemplito. Vemos cómo se hace. Bien, pues eso es lo que tenemos por ahora en esta sesión. Espero que no haya salido tan larga. Bien, pues con esto terminamos la sesión primera de esta primera semana. Cuídense y nos vemos en la siguiente sesión.